Bueno, viene fruto de mi trabajo como periodista en la Costa del Sol, sobre todo, bueno, pues en Marbella y conocer, pues, que además es un continuo, ¿no? Porque realmente la cobertura informativa, pues, como suceso se viene dando desde hace mucho tiempo, pero claro, después lo que quizás nos faltaba era hacernos la pregunta de, bueno, ¿y esto por qué ocurre aquí? Es decir, esto es lo que aflora y lo que, pues, los ajustes de cuentas, la presión del narcotráfico, pero ¿qué es lo que hay aquí detrás de esto? Vamos a intentar, pues, también indagar en esa y buscar las explicaciones, ¿no? Y evidentemente, pues aquí también ya coincidió esa época con lo que es la burbuja inmobiliaria, que en Marbella además, de alguna manera, pues eh, comenzó, ¿no? Aunque después se extendió por todo el litoral, sobre todo, ¿no? De España, pero sobre todo en Marbella también. Y entonces pues se veía muy claro, ¿no? Todo el tema del crecimiento del urbanismo, que como consecuencia del blanqueo, tuvimos acceso a información que había, pues sobre todo también de la propia universidad, había en la Facultad de Criminología, y luego también Antonio Romero, que aquí parte también, gran parte de la posibilidad que tuvimos, es que él como diputado, primero en el Congreso, que estuvo en la comisión además de secretos oficiales, de interior, de seguridad, pues tenía pues acceso a fuentes y tenía documentos en los que había información interesante y todo eso pues sirvió. Yo como periodista también estuve haciendo lo conocía él por su labor, que él hacía sobre todo en aquella época defendiendo la propuesta de la disolución del Ayuntamiento de Marbella, que se llevó hasta 11 veces al Parlamento y los fueron rechazando. No les parecía que había indicios suficientes hasta que ya explotó la Operación Malaya. Y entonces, bueno, pues con él empezamos pues, la tarea periodística, incluso primero hubo un germen, sería pequeño boletín que decíamos, podemos hacer un boletín de difusión, de pequeño dossier que se repartía a los medios de comunicación, al colectivo, y a partir de ahí, viendo que había bastante información, pues digo, le vamos a dar formato un poco de libro y ahí es donde surge. Y luego tuvimos, bueno, pues la propuesta de poder editarlo, que tuvo que ser con una cooperativa, ¿no? Social que quiso editarlo, pues la verdad que el tema, bueno, como ya comentaba, era bastante controvertido, se negaba lo que es la implantación y la operación activa, ¿no? del crimen organizado en la Costa del Sol. Se hablaba que era lugar de retiro, lugar, bueno, pues para pasarlo bien, para invertir, pero no para operar y para sentarse y tal, y por tanto pues había muchos intereses ahí y eso se quedó en segundo plano, pero sí hicimos con el libro pues presentaciones en distintos municipios, tuvimos bastante presentaciones y bueno, y así pues se fue editando y tuvo pues una repercusión en cuanto a los medios de comunicación, en los que estaban más implicados, la policía, criminología, pues sí que nos veían que es una obra que podría ser de ese momento de referencia y interesante, ¿no? Y pues es algo que también recogemos precisamente porque también teníamos esa voluntad pues, de hacer un poco de historia, ¿no? Porque la propia Costa del Sol está ligada a su desarrollo turístico, después lo vemos a las inversiones de las distintas organizaciones mafiosas, en este caso italiana en primer lugar. Esto surge pues ya en épocas del franquismo, ¿eh? Estamos hablando, y aquí lo detallamos en el libro, cómo hay un acuerdo entre lo que es las autoridades franquistas, el régimen, en aquella España autárquica, aislada internacionalmente, y que estaba, pues, con uno de sus objetivos era precisamente eso, poder abrirse al exterior y también poder recibir inyección económica para todo lo que es los proyectos que había en marcha con lo que es conocido como desarrollismo, pues vio perfectamente aquí esa alianza con las mafias italianas que arribaron pues a las costas del Sol, pues buscando eso, escapar de las autoridades italianas, de la justicia, pasar desapercibido e invertir pues ya sus réditos criminales en el ladrillo, en el turismo también incipiente, cada vez más bollante en la Costa del Sol y en otras zonas de España, pero especialmente en la Costa del Sol, y con ese acuerdo en el que se hablaba de que, bueno, que se asentaran, que invirtieran, pero que no hubiese derramamiento de sangre, que no hubiese enfrentamiento de familias en España, ¿no? Y este fue el primer acuerdo con el que se fueron instalando, pero claro, cada vez fueron cogiendo más peso, se fueron asentando más. Ya hubo algunos ajustes de cuenta, porque claro, al final esto del diálogo no es el método de resolución de conflictos en las mafias. Hubo ajustes de cuenta puntuales, pues muy concretos, pero... Y a partir de ahí también la evolución entra en otras mafias que vienen obviamente también en toda Europa, pero también pues en España por la cercanía, un poco también por la propia ruta, porque vienen las mafias
turcas y marsellesas que entran por todo el litoral. Y luego ya donde se da la explosión y tiene mucho que ver ya en cuanto a número que hablabas, ¿no? Empiezan ya a hacer ese overbooking, ¿no? Que podemos decir, ese turístico traído a las mafias en la Costa del Sol, es con una vez que con la caída del muro de Berlín, con la guerra también en los Balcanes y todos esos procesos sociales, esa convulsión en el este de Europa, que hace que pues, muchas organizaciones criminales, individuos pues, que vienen militarizados, pues los del este ruso, kosovares, albanos, etcétera, pues irrumpen ya, pues está también en el momento bollante de la inversión del ladrillo, de la burbuja urbanística. En aquellas épocas es que se construía más en España y la Costa del Sol era el paradigma junto con el Levante, ¿no? Que en Alemania, Francia o Reino Unido juntos, ¿no? Estamos hablando de una época que fue pues, una barbarie totalmente, ¿no? Ahí está la consecuencia. Y ante esa actividad, bueno, pues tenía la posibilidad también, que esto es algo que también la mafia, pues, poder disfrutar, uno que tiene dinero, lo que quiere disfrutarlo, pues el lujo, podía camuflarse bien entre otros ricos que sí que están asentados, incluso de la alta sociedad, ¿no? Que son típicos en Marbella, bueno, pues ahí nos llama la atención que vayas con un Hammer o con un Lamborghini, porque estamos acostumbrados a verlo al lado de nuestro utilitario, es decir, todo esto es un poco una construcción que se ha hecho y al final, bueno, pues acaban asentándose y acaban esa amalgama y diversidad, pues ya no tiene los códigos de honor, vamos a decir, aquellos códigos de honor italianos, sino que ahí es mucho más violento, se hacen mostrar mucho más, se enfrentan entre ellos, que esto también es algo que se había evitado al inicio, ¿no? Las mafias italianas buscaban, pues aquí ya sí se divide el territorio donde se surgen esos ajustes de cuenta, ¿no? Y bueno, y se va creando también ya en la costa en sí una mafia local. Hablamos de un fenómeno, ¿no? Como es Jesús Gil, ¿no? Jesús Gil y todo lo que supuso el gilismo, que llegó a gobernar pues, los ayuntamientos más importantes, la propia mancomunidad de la Costa del Sol, bueno, incluso Ceuta, Melilla, es decir, era también un fenómeno que tiene una correlación en lo económico, con la burbuja inmobiliaria, en la liberalización del suelo, ¿no? Del Partido Popular, que también lo facilitaba, después en lo político, con el GIL en Marbella, y todo el urbanismo ilegal y corrupto, mafioso, ¿no? Que como vimos después en la Operación Malaya, pues se consumó y todos esos procesos también de la propia de construcción de lo que es el este y la globalización, que luego ya en la actualidad y ya por cerrar un poco, no sé si quiere ya nos podemos detener en algo, a lo mejor no me quiero extender tampoco mucho en las respuestas, tú me vas indicando, pero lo que se llamaría la fase actual, vamos a decir, y antes un poco sería que lo que llamamos la costa como un coworking, en cuanto a que ya estamos en un crimen organizado transnacional, igual que el proceso económico, cultural, social de globalización, pues también el crimen organizado se adapta a esos tiempos y ahora vemos que hay bandas, pues más de 100 nacionalidades, que además sí que entre ellas y es lo más complejo para la policía, para los que quieren combatirla, pues se dividen toda la cadena criminal eslabón a eslabón por una especialización enorme, pequeños grupos que se van encargando de cada una de las actividades y se hacen mucho más fuertes en ese sentido y difíciles de combatir, ¿no? Y en esa estamos con que Marbella, la Costa del Sol, sería un poco pues, la ONU, ¿no? del crimen organizado mundial. Pues realmente era totalmente eso de una colaboración cotidiana, considerada como algo normal, una vez que se llega a esos niveles de infiltración. De hecho, Marbella es el único ayuntamiento que se ha disuelto, ¿no? en España, en toda la historia democrática, por esta infiltración mafiosa. Hablaba el propio auto del juez, y ahí es una fuente solvente para poder explicarlo, que en Marbella había una sociedad auxiliar de la corrupción operando, ¿no? Que se llamaba, bueno, hablábamos y así fue, que no solamente era el ayuntamiento, donde había, pues, Roca, ¿no? Como y Jesús Gil, bueno, pues tenían esa reunión. Jesús Gil se llevó al ayuntamiento a su club financiero inmobiliario, que era su residencia y oficina particular, y allí es donde despachaba con los miembros del ayuntamiento, donde se reunía con este tipo de inversores, la palabra eufemística, ¿no? Inversores extranjeros, y por tanto montó un ayuntamiento paralelo fuera de la propia institución, en el que él tenía sus reglas y él firmaba sin ninguna garantía, pues, los convenios urbanísticos de un urbanismo totalmente ilegal. De hecho, todavía venimos pagando las consecuencias. En Marbella no hay un planeamiento a día de hoy aprobado porque ni consolidado, no muchas de las urbanizaciones, por tanto es que se saltaban directamente a la torera la legalidad. Se hacía un gobierno paralelo, es decir, la mafia realmente, y surge así, en los orígenes en Italia, cuando ante la ausencia del Estado, pues, aparece la mafia, ¿no? Para poner orden, el orden mafioso. Pues en este caso, Gil
deconstruye lo que es todo el Estado, las garantías de un Estado de Derecho y impone sus propias normas y se relaciona con las mafias. Lo mismo tenemos en Puerto Banú una estatua que le llama el Marbellero, que es de un autor georgiano que se la regaló el alcalde de Moscú, con el que tenía, bueno, el alcalde de Moscú, con el que estuvo también, evidentemente, en una propia actividad tenía Gil, que se llamaba Casa Hispano-Rusa, ya con esto dedicada a importación y exportación. Es bastante sospechoso, pues ahí ese alcalde de Moscú también fue después en Rusia, pues implicado en casos de corrupción, tenemos esa estatua, es decir, está la conexión rusa, está la conexión con los italianos, con todos esos inversores, y luego también hablamos de aparente, lo que llamamos la economía, lo que llaman los investigadores la economía gris, que es esa economía aparentemente legal, donde el dinero negro pues aflora, ¿no?, para blanquearse, y es que hablamos de banqueros, que fueron también la operación Malaya detenidos, abogados, registradores, estamos hablando de todo, la cadena de lo que pues, son las garantías de un Estado para la gestión de los intereses generales, todo eso estaba pervertido y se ponía al funcionamiento de un nuevo sistema, que era el sistema pues, de mafia local, con evidentemente toda esa ligación con mafia internacional y con traficantes de armas como Alcacer o Khashoggi, que eran pues, los que salían en el Ola y en el Pronto y todas estas revistas del corazón como algo pues que era parecía anecdótico, pero estamos hablando de que eran grandes traficantes, que eran los que estaban aquí en Marbella, que después invertían, llevaban su yate por Banú, pero había que preguntarse esto, detrás de esto, ¿qué hay? ¿No? O también hay disidentes sirios que también están por Banú, con grandes fortunas dedicados además a también el tráfico de armas, violencia, tráfico de personas y bueno, esta era un poco la realidad y bueno, también teníamos en Marbella las inversiones pues de árabes, ¿no? Que eso también es algo que el petrodólar, no sé si con el rey de Arabia, ¿no? Un estado medieval hoy día, ¿no? Se habla de Qatar ahora que está el Mundial y ciertamente Qatar tiene una de los estados más represores, pues todavía Arabia Saudí está en una situación mayor, ¿no? De hecho, bueno, tenemos ahí el periodista, ¿no? Que fue la embajada turca y tal, una maleta, ¿no? Directamente meten una maleta. Bueno, pues esto en Marbella tenemos la calle principal, el arco icónico de las películas de Torrente, ¿no? Que quizás es que veis de Marbella, esa se llama Avenida Príncipe Salmán, que es el hijo de Rey Fahd, en fin, esto tienen consagrada por las avenidas principales de Marbella porque eran los amigos de Gil, los amigos del sistema que había quedado paralelo. Realmente se puede estudiar cómo implantar una mafia dentro de una sociedad democrática y es lo que hizo Gil. Y de hecho, bueno, todavía seguimos lo que se viene a denominar algunos tics del neogilismo, ¿no? Y sigue habiendo, pues, en Marbella algo que también se socializa, la propia población, etcétera, pues se crean, se agarra, bueno, pues a que es que se está generando una economía. Es decir, en Marbella, claro que había empleo, claro que había inversiones, pues eso genera un empleo, una riqueza, que es lo que aflora, pero claro, sin dejar la ética a un lado, dejar los valores ambientales a un lado, dejar los valores democráticos a un lado, pues entonces igual no se vive tan mal. Pero si quieres poner algunos principios de esto que llamamos civilización, pues entonces sí hay bastante cosa. Claro, ha cambiado mucho en el sentido de cierto que aquella situación, que además fue en Marbella, pero hubo también Estepona, en fin, todo lo que es en la costa, ¿no? Se terminó y ahora, bueno, pues institucionalmente hay una mayor normalidad institucional, evidentemente, aunque todavía pues se salpican de vez en cuando y ahora mismo tenemos en la actualidad, ¿no? En caso en Marbella, unas relaciones de los familiares de la propia alcaldesa del Ayuntamiento de Marbella, es decir, que hay rumores que no se han terminado de apagar, ¿no? Y que veremos a ver, lo está investigando la Audiencia Nacional, pero quitando esas evidencias, ¿no? Quizá como lo que se hacía es que el giro era total descaro, sí que ha evolucionado también y ahora también es algo que se reconoce. Ya hoy día los factores policiales, por ejemplo, y esto es muy importante, primero reconocer una realidad para poder combatirla. Es lo que decíamos, lo que tiene la razón de ser de nuestro libro cuando en 2009 decíamos, bueno, que algo está ocurriendo y ahí no contarlo es mentir, ¿no? Como decía, habría que hablar de esto, hay que encender las alarmas, ya las alarmas en ese sentido, pues están encendidas, ya la policía habla de que hay una implantación del crimen organizado en toda la Costa del Sol, que están operando, que desde aquí dirigen operaciones, que hay una entrada y ahí están los datos importantes de narcotráfico, de hachís, sobre todo, drogas sintéticas, marihuana, etcétera, desde Marruecos a toda Europa, etcétera. Eso está probado y por lo menos ya se reconoce esta situación y se están poniendo más medios, evidentemente, para combatirla. Que incluso judicialmente, pues también, ¿qué ocurre? Que el crimen organizado también evoluciona y donde llegamos a tener una situación que a lo mejor hace
pues 15 años cuando investigamos el libro, pues hubiera sido muy útiles. Esas leyes, por ejemplo, de los acuerdos internacionales de los que están en busca y captura, o mayores medios policiales tecnológicos, etcétera, pues hoy día pues son insuficientes, ¿no? Porque van por delante siempre los miembros del crimen organizado, ya tienen sus propias redes encriptadas de comunicaciones, se hacen a través de drones, criptomonedas, hasta submarinos, ¿no? Se han llegado a ver en donde se introduce la droga, siempre van por delante. Pero un poco lo que por lo menos ha cambiado es que se reconoce la situación y que de alguna manera también, o lo que no ha cambiado es que se considera, bueno, que es algo normal, que está ahí, con lo que hay que convivir. De hecho, al final es un poco, en todo el mundo se habla que se habla de un concepto de producto criminal bruto, poco todo lo que mueve la actividad delictiva, hablamos que es un 15% del PIB mundial, ¿no? Estamos hablando de una suma, una riqueza, una gran potencia, y por tanto es algo que nos debería cuestionar. Nosotros por eso planteamos un poco en el libro, sería por definirlo como casi un artículo periodístico en profundidad, un ensayo en cuanto a que hablar también en relación a cómo se va, sobre todo los paraísos fiscales, todo el proceso, pero luego también de manifiesto, ¿no? Y un poco de reivindicativo, ¿no? Esa parte reivindicativa yo creo que es muy necesaria porque ahora sabemos cuál es la realidad, que hay un crimen organizado que ahora es transnacional, ahora ya no hablamos de grandes bandas de familias, con códigos de honor, sino pequeños grupos que pueden ser de 4, de 5 personas, muy especializados en una fase concreta de la acción delictiva, y esto sí que es clave también, Marbella está en la Costa del Sol, con apoyo en infraestructura local. Hablamos de igualmente abogados, economistas, despachos que tienen que facilitarle las relaciones públicas también con las propias instituciones, etcétera, ¿no? Y esa estructura sigue operando con Gibraltar además, que tiene pues 3 veces más sociedades que habitantes al lado, y por tanto vemos como hoy podemos decir que no con esa evidencia, con esa forma pues tan grotesca de estar presente, pero está implantada, está sentada ya como algo estructural dentro de nuestra economía y confunde pues las actividades ilegales con las legales y es de alguna manera, bueno, pues tolerada socialmente incluso, entendido pues porque hay inversiones y por lo que se está generando una economía, por lo tanto es una cuestión sobre la que cabe seguir reflexionando y concienciando, ¿no? Yo creo que también es importante esa parte de la concienciación. Pues hay uno muy interesante que es Mafia Export, que además también guarda con nosotros Mafia Export, si quiere, bueno, la editorial es Anagrama, el que está publicado, sale en 2010, es decir, un año después que el nuestro, pero tiene algunos paralelismos, y eso sí me ha parecido siempre porque, como evidentemente, este Mafia Export habla sobre las mafias italianas, pero el que lo redacta fue miembro de la Comisión Antimafia Italiana, y un poco el perfil de Antonio Romero aquí, vamos a decir italiano, aunque también estuvo en la Comisión de Seguridad Interior, Secretos de Estado, etcétera, bueno, pues que tiene parte de la realidad que ha tenido desde su implicación política con la mafia, luego pues ya le quiere dar una divulgación, concienciación. Entonces, Mafia Sport es un poco, el subtítulo sería las mafias, pues cómo las mafias colonizan el mundo, ¿no? Como la mafia que nace pues en una aldea, ¿no? Con esos carabineros, con la escopeta y una cosa muy rural, acaba en un crimen organizado que coloniza el mundo, es decir, sería pues muy ligado al proceso de globalización económica, capitalista, etcétera, que hablamos antes. Entonces, Mafia Sport es un libro que en este sentido podría ser de cabecera. Luego hay que destacar, yo creo también, a Roberto Saviano, ¿no? Que además, bueno, por todo lo que representa, en cuanto a que ha dado a conocer mundialmente y el mismo, bueno, por los sacrificios que está padeciendo, y creo que es interesante. Bueno, Gomorra es algo muy conocido, hay series, pero quizá hay otro también muy revelador, que además que se llama 000, un nombre un poco raro, pero no sé si lo conoce, que tiene que ver, bueno, es la variante de la cocaína más pura, ¿no? Cero impureza, pues un poco 000, es ese libro que se adentra en todo el mercado de la cocaína, que también es un mercado igualmente global, pasa por Colombia, por Italia, restos de Europa, ¿no? Etcétera, y pues también con esa visión muy bien documentada, contundente en cuanto a la argumentación y la defensa de todo lo que apunta, pero también tocando ahí a lo personal o a la propia sociedad, ¿no? Porque la sociedad al final es una sociedad que demanda de ese tipo de drogas y como te cuestiona bastante. Yo creo que es importante incluso alguna vez incluso tu lector, ¿no? Puede ser el mismo que al final, ¿no? Dices algo que se escapa y vemos los datos que existen
de los niveles en los que se llega a los consumos, la demanda que hay de droga. Entonces, un poco a la vez que habla del crimen organizado, de cómo funcionan, de cómo se adentra, pues, con total rigor, evidentemente, hablamos de los sovianos, pues también hay unos cuestionamientos y eso es interesante también. Tiene ese hilo también de que es una lectura ágil y atractiva y que te cuestiona. Y luego quizá por irnos a algo más, que sí sería más una narrativa, más, algo más literario, pues quizá he visto que además se ha publicado en español hace muy poquito, el Ricardino, no sé si este de Andrea Camilleri, que es una saga que hay de este detective, ¿no? Sería pues el detective que es Salvo Montalvo, que sería un poco Salvo Montalvo. De hecho, tiene el nombre en homenaje a Vázquez Montalbán, un poco el Pepe Carballo italiano, ¿no? Entonces, así, pues, este es un siciliano propio de Sicilia, con toda esa parte cultural, ¿no? Hay quizás yo más interpelado aquí por el sur de España, ¿no? Que también tiene estos Nápoles, Sicilia, pues ahí. Pero sí ese hombre que está dentro de una cultura siciliana marcada por la gastronomía, el humor, entra también, no solamente, no es una entrada cruda en la mafia hablando de, sino, bueno, pues que hay otros elementos que pueden hacer la lectura atractiva y evidentemente, pues ese de Ricardino, que es el último que se hizo póstumo y ya, si es que quiere, le gusta, pues, toda la saga, también después fue llevado a televisión, etcétera, también en Italia, pues puede ser una versión un poco más literaria de lo que sería este relacionado, pues, con este tema nuestro tan un poco desagradable, pero bueno, que es necesario abordar, ¿no? De las mafias, los crímenes.